Imagina un lugar de una belleza casi irreal, aguas cristalinas, turquesas y serenas que te invitan a sumergirte. Así es como se ve el pozo de Jacob a primera vista. Sin embargo, lo que yace bajo esta encantadora superficie ha sido escenario de tragedias, rescates fallidos y misterios sin resolver. Durante años, los buceadores se han atrevido a explorar sus traicioneras cámaras, desafiando el terreno inestable, la oscuridad total y la inquietante sensación de ser arrastrados hacia abajo. Hoy, los drones submarinos comienzan a revelar lo que antes era inaccesible para los humanos. Y justo cuando parece que ya lo sabemos todo sobre este lugar, surge la historia de un buceador que intentó ahogarse intencionalmente, su única escapatoria de las asfixiantes garras del pozo. La serenidad de la superficie esconde una realidad siniestra. Se dice que el pozo de Jacob es una joya escondida, pero pocos advierten que también puede convertirse en un enemigo implacable. En el corazón de Texas, cerca del tranquilo pueblo de Wimberley, se encuentra una piscina natural excavada en la piedra caliza que, a primera vista, parece un refugio perfecto. De aspecto de postal, cristalino y aparentemente tranquilo, este manantial esconde oscuras sorpresas. La caverna se extiende hasta una profundidad de 43 metros, y sus túneles submarinos se adentran más de 1 milla tierra adentro. ¿Sorprendido? Bueno, esto no es solo una poza. Es un manantial kárstico artesiano, con un eje vertical que se hunde casi 9 metros antes de dar paso a un laberinto acuático lleno de curvas estrechas y peligrosas, que serpentean bajo tierra durante largas distancias. Dicen que el pozo una vez brotó como un geyser, lanzando agua a casi 2 metros de altura. Algunos incluso pensaron que no tenía fondo. Lo cierto es que no, pero bien podría serlo, porque lo que se esconde ahí abajo ya se ha cobrado más de 1 docena de vidas. Sí, es hermoso. Pero también es mortal, como una puerta oculta en medio de un campo. Recientemente, las autoridades del condado de Hayes tuvieron que clausurarla. Prohibido nadar, bucear, nada. Una cuenca hidrográfica. La asociación del condado emitió una dura actualización. El pozo de Jacob permanece cerrado. La calidad del agua está comprometida. Pero no se trata solo de bacterias o lluvia. Hay algo más profundo, algo que siempre ha estado ahí, acechando. Durante años, nadie pudo explicar adecuadamente las extrañas historias. Movimientos sombríos, fallos en el equipo. Los buzos se desorientaron en la tercera cámara, donde la visibilidad se reduce a 0 y el agua parece respirar, como si estuviera viva. Algunos dicen que el pozo tiene vida propia, y cuando alguien menciona que el pozo elige a quien regresa, te ríes, hasta que no puedes más. Hay zonas donde tienes que quitar el cilindro para pasar, pero también hay espacios lo suficientemente grandes como para conducir un coche, si es que se pudiera llegar hasta allí. Con vidas humanas en juego, los expertos decidieron enviar algo que no respira, sin latidos, sin pulmones, solo metal frío y luz. Lanzaron un dron sumergible equipado con cámaras de alta resolución, sonar y focos lo suficientemente potentes como para atravesar una oscuridad que pocos pueden imaginar. Tenía una sola misión: descender sin desfallecer. Al principio, el dron envió imágenes impresionantes. Las paredes del pozo se curvaban como cintas de piedra caliza. La luz se reflejaba en las rocas lisas, revelando aguas cristalinas que brillaban como el cristal. Pero a medida que se hundía el dron, el resplandor se convertía en sombras. El silencio se hizo más denso, y fue entonces cuando las cosas empezaron a sentirse mal. En la segunda cámara aparecieron señales, escombros, equipo abandonado, objetos personales, todo atrapado en el lodo, dejado por quienes nunca regresaron. Luego apareció la tercera cámara, más amplia, más fría, más oscura. Fue allí donde el dron captó algo que congeló la sala llena de geólogos y periodistas en la superficie. Un guante flotaba solo. Pero no era solo el guante. En un instante fugaz, menos de un segundo, una forma apareció en el marco. Algo cruzando el haz de luz, como una mano. Desconectado, silencioso. Simplemente, ahí, sin movimiento, lo justo para paralizarte. ¿Era un efecto de la luz? Quizás. Pero los rostros de quienes observaban las imágenes decían lo contrario. ¿Y los buzos que la analizaron después? No hablaban desde la teoría. Hablaban de memoria, o como una advertencia, como si la cueva enviara un mensaje. No deberías estar aquí.
Fue entonces cuando el ambiente dejó de ser un proyecto curioso. Se volvió personal. Porque en esa misma tercera cámara, vieron algo medio enterrado en la grava. Un destello metálico de un viejo equipo de buceo. Un tipo que no había sido vendido en décadas. Lo que significaba que no solo estaban explorando la cueva, estaban a punto de toparse con un caso sin resolver. Y ese caso tenía nombre. Así que si aún no le has dado a me gusta o seguir, hazlo ahora. Porque lo que viene a continuación, no te lo querrás perder. Dentro de la cámara que no libera a nadie. Ahora tenían algo serio en la mira. Equipo antiguo enterrado en la tercera cámara. ¿Pero el problema? Apuntaba a algo aún más profundo. Y mucho peor. Porque más allá de la tercera cámara, el pozo de Jacob dejó de ser una poza para nadar y se convirtió en una tumba. El túnel que conducía allí. Los buzos lo llamaban la Catedral sin retorno. Sí, tenía nombre. La siguiente sección era la más comentada. La cuarta cámara. Paredes estrechas. Visibilidad nula. Grava que se movía si respirabas con fuerza. Era la parte del sistema de cuevas que se cobraba más vidas que todas las demás juntas. ¿Y el dron? Iba directo hacia ella. El operador, Mike Garfield, tenía años de experiencia con drones. Estaba tranquilo y concentrado, impulsando el sumergible a mayor profundidad. Las luces barrían el túnel centímetro a centímetro. Entonces, algo brilló. Un destello metálico bajo una losa de piedra caliza. Mike se detuvo. Acercó la imagen. Era una máscara de buceo, pero no una máscara cualquiera. Ese modelo no se había fabricado en más de 40 años. Los buzos lo reconocieron de inmediato. Se hicieron las voces más bajas. Se hizo el silencio, hasta que alguien dijo, «Es el modelo de Kent Maupin». Y de repente, toda la expedición se convirtió en una misión de rescate. Las luces del dron y aparecieron más artefactos. Un tanque de oxígeno medio enterrado, con la etiqueta apenas legible. Oxidado, pero intacto. La manga rota de un traje de neopreno, congelada como si buscara algo. Y entonces lo vieron. Una figura humana, atrapada entre dos paredes de piedra lisa. No era un esqueleto suelto, seguía intacto. Todavía vestido, todavía atrapado. El traje de neopreno estaba descolorido, desgarrado por algunos sitios. Las extremidades estaban atascadas en ángulos extraños. ¿Y el cuerpo? Atrapado como si el pozo mismo lo hubiera envuelto y se negara a soltarlo. Por un instante, nadie dijo nada. Zumbido eléctrico del dron era más fuerte que cualquier respiración. La voz de Mike rompió el silencio. Lo encontramos. En el traje de neopreno, una etiqueta con el nombre casi se desprendía de la tela. Estaba cubierta de barro, pero bajo la luz, las letras comenzaron a aparecer. Y de repente estaban de nuevo en 1979. Ese año, dos buzos, Kent Maupin y su amigo Brashear, decidieron hacer lo que la mayoría ni siquiera se atrevería a considerar. Ir más allá de la tercera cámara. Kent no era ningún novato. Era experimentado, seguro de sí mismo, y estaba obsesionado con explorar cada centímetro del pozo de Jacob. Mark aún era un estudiante, con ganas de aprender. Se unieron para arriesgarse. Un riesgo real. De esos que no dan una segunda oportunidad. Llegaron al pozo con un grupo de Pasadena y acamparon cerca. Se vistieron como si fueran a la guerra. Para Kent, sumergirse en la cuarta cámara fue como ir a donde nadie había ido antes. Para Mark, se trataba de acompañar a alguien a quien admiraba. Juntos, entraron al agua, arrastrando pesados cilindros de acero. Sin cuerdas de seguridad, sin plan B, solo valentía. Atravesaron la tercera cámara y entraron en el estrecho túnel. Fue la última vez que alguien los vio con vida. Y ahora, más de 4 décadas después, Kent seguía allí, congelado en ese mismo pasillo de piedra, atrapado en la estrechez del pozo. Pero la historia no termina ahí. ¿Por qué Mark Brashear? Él tampoco regresó. El lecho de grava fatal y el buceador al borde de la muerte. Kent Maupin fue encontrado décadas después, todavía en prisión. ¿Pero qué hay de Mark Brashear? Entonces la situación se complica aún más. En 1979, después de que Kent y Mark desaparecieran en la cuarta cámara, otro buzo los acompañaba. Joe. Iba muy cerca, pero aún fuera de cámara. Y lo que vio ese día nunca se le olvidó. Joe se quedó atrás,
observando cómo Kent y Mark arrastraban sus tanques por un pasaje demasiado estrecho, incluso para sus hombros. Sin cuerdas de seguridad, sin luz extra, solo fe en su capacidad para regresar. Joe intentó llamar su atención, golpeando el cilindro con el cuchillo. No hubo respuesta. Mantuvo la linterna de buceo apuntando hacia el túnel, esperando a que regresaran. Pero no lo hicieron. Siguieron avanzando como hechizados. Fue entonces cuando Joe tomó la decisión más difícil que un buceador puede tomar: regresar. Al salir a la superficie, el agua a sus espaldas estaba turbia, llena de sedimentos y grava removida. Esto pasa cuando las rocas se mueven o alguien entra en pánico. En cualquier caso, era una muy mala señal, y en el fondo, Joe lo sabía. Kent y Mark no iban a volver. Al caer la noche, se dio la llamada de rescate. El equipo enviado incluía a Don Dibble y Paul Battaglia, ambos experimentados y preparados, pero no del todo listos para lo que Jacob's Well les tenía reservado. Don era un veterano de la Marina con todas las cualificaciones posibles. Sabía cómo afrontar inmersiones difíciles, pero incluso él dudó al borde de ese agujero negro. Esperó hasta el amanecer, con la esperanza de que la luz del día lo ayudara. No fue así. Al día siguiente, Don entró con el guardabosques Calvin Turner. Dejaron cilindros de repuesto a 7,6 y 23 metros, por si acaso. Instalaron líneas de seguridad. Hicieron todo bien. Entonces, Don avanzó hacia el túnel por donde Kent y Mark habían desaparecido. Metió la cabeza y los hombros en el pasaje lleno de grava. El agua se precipitó con fuerza, lanzándole piedras a la cara. Su manómetro marcaba 1100 psi, unos 10 minutos de aire. Y entonces, la caverna contraatacó. Sin previo aviso, la grava cedió, rápida y pesada. Se derrumbó a su alrededor como una trampa que se cierra. Sus brazos quedaron atrapados, su pecho no podía moverse, y el agua se convirtió en lodo. No podía alcanzar el cilindro. No podía hacer señales. No podía ver. Don ya no buceaba. Estaba siendo enterrado vivo. Y a medida que pasaban los segundos, una aterradora verdad se apoderó de él. Se estaba quedando sin aire, rápidamente, física y mentalmente. Empezó a pensar en la muerte. ¿Cómo sería? Si debía beber el agua y acabar con ella de una vez. Y así lo intentó. Bebió el agua de un trago, intentando apresurar lo inevitable. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Su cuerpo sufrió un espasmo, suficiente para desprender la grava. Un destello de luz regresó a su visión. A través de la niebla, apareció una figura. Calvin. Había regresado con un regulador de repuesto y se lo metió en la boca a Don. Don respiró y sobrevivió. Pero su pesadilla no había terminado, porque al ascender a la superficie, algo salió mal. El aire que había tragado empezó a expandirse en su interior. Cuando salió, tenía el abdomen hinchado como si tuviera 9 meses de embarazo, y el dolor era insoportable. Lo llevaron de urgencia al centro médico del ejército Brooke. La cámara de descompresión no le ayudó. Finalmente, un médico le tomó una radiografía y descubrió que la pared del estómago se había roto. La infección casi lo mata. Pero Don sobrevivió. Apenas. Y mientras se recuperaba, otros continuaron la búsqueda de Kent y Mark. Porque, a pesar de todo, el dolor, la experiencia cercana a la muerte, las advertencias, el pozo de Jacob, aún no estaba terminado. El hombre que no se rendía, y el pozo que no lo dejaba escapar. Mientras Don Dibble se recuperaba en una cama de hospital, con puntos de sutura y con suerte de estar vivo, la misión continuó. Porque el pozo de Jacob se había llevado a 2 jóvenes, y no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Uno de ellos era Don Broad. Don Broad no era ningún novato. Tenía 46 años, era tenaz y creció cerca del campo. Para él, el pozo de Jacob no era solo un lugar peligroso para bucear. Fue un desafío. Donde otros se retiraban, Broad avanzaba. No quería comprender el pozo, quería enfrentarlo, a su manera. Cuando Broad llegó al lugar, se equipó sin dudarlo y se zambulló. Se dirigió directamente al túnel que conducía a la 4ª cámara. Y al llegar, notó algo extraño. Una luz seguía encendida, apagada por uno de los buzos desaparecidos. Poco después, vio un pasillo cubierto de grava. La mayoría vería geología. Él vio lo que realmente era: una tumba. Creía que Kent y Mark estaban enterrados allí, bajo la piedra.
Lo que más lo atormentaba no era el peligro, sino imaginar sus últimos momentos. Broad lo tenía claro. No habían quedado atrapados por pánico, sino porque habían ido demasiado lejos. Aún así, no quería dejarlos allí. Amplio. Si pudieran remover la grava de arriba abajo, tal vez, solo tal vez, podrían sacarlos. Fue entonces cuando el esfuerzo se convirtió en una operación a gran escala. 2 días después, un camión de plataforma llegó a Wimberley con lo que parecía una nave espacial. Pero no lo era. Era una cámara de descompresión móvil, enviada por Schaefer. Buceo Compañía. Las familias habían contratado a la compañía, dispuestas a gastar lo que fuera necesario para traer de vuelta a Kent y Mark. Propio Louis Schaefer fue el primero en lanzarse. Al llegar al pasaje y ver el túnel bloqueado, su voz resonó por la radio como un trueno. Dios Todopoderoso. No fue una blasfemia, fue una conmoción. El equipo de buceo entró en acción rápidamente. Desplegaron una manguera de succión de 18 metros, extrayendo grava y vertiéndola al arroyo. Recogieron las piedras más grandes a mano, llenaron bolsas y las retiraron una a una. Era un trabajo agotador, peligroso e implacable. ¿Y lo peor de todo? El pozo reaccionó. Cada vez que avanzaban unos metros caía más grava. Era como si la cueva tuviera pulso, devolviendo el espacio limpio, borrando horas de trabajo en segundos. Aún así, persistieron. Hasta que se acabó el dinero. El equipo era caro, la mano de obra también. ¿Y el progreso? Casi invisible. Algunos voluntarios se quedaron por culpa. Otros simplemente no podían irse. Finalmente, incluso el senador Chet Brooks intervino. Trajo a un nuevo equipo de buceo de Brown and Root para una segunda opinión. Examinaron todo y llegaron a una fría conclusión. El riesgo era demasiado alto. El pozo no se rendiría. Y así, 12 días después de la desaparición de Kent y Mark, la misión terminó. No con éxito, sino con rendición. Lo que empezó como un rescate se convirtió en aceptación. Pero el pozo de Jacob no había dejado de atormentar, porque años después la historia resurgiría, esta vez a través de la fría lente de un dron. El pozo que ya no respira. Ya era oficial. La búsqueda había terminado. 2 vidas perdidas, una montaña de grava intacta, y el pozo de Jacob, una vez más, había salido victorioso. Ya no rugía, pero no hacía falta. Sabía conservar lo que tomaba. A principios del siglo XX, el pozo de Jacob era una bestia. Un auténtico manantial artesiano alimentado por el acuífero Trinity. Arrojó agua directamente al aire, a casi 2 metros de altura, con un caudal de 643 litros por segundo. Dijeron que se oía desde la carretera, como si rugiera. Ese era el verdadero poder del pozo. Pero las cosas empezaron a cambiar. A medida que se extraía más agua del acuífero para abastecer hogares, negocios y servicios públicos, la presión disminuyó. El manantial se volvió más tranquilo. Y entonces, en el año 2000, por primera vez en la historia registrada, el pozo de Jacob dejó de manar por completo. Volvió a ocurrir en 2008, luego en 2011, 2013 y más recientemente, en 2022. Cada vez, el silencio se prolongaba más, y cada vez, la gente se preguntaba, ¿será este el fin? Una empresa llamada Aqua Texas, parte de un grupo más grande llamado Essential. Las empresas de servicios públicos habían estado extrayendo grandes cantidades del acuífero, no de manera ilegal, sino simplemente haciendo negocios. Pero el nivel freático no pudo mantener el ritmo. La tierra parecía contener la respiración, hasta que dejó de exhalar. En 2010, el condado de Hayes dijo, «Ya basta». Compraron 20 acres alrededor del pozo. Más tarde, un grupo local, la Cuenca del Valle de Wimberley, Asociación, donó 12.5 acres adicionales. Esto le dio al condado aproximadamente 32 acres para proteger. Llamaron al lugar Westridge. En el terreno, erigieron cercas, colocaron letreros e iniciaron planes de conservación, intentando frenar lo que parecía un colapso a cámara lenta. Pero proteger la tierra era una cosa. ¿Reparar lo que yacía debajo? Esa era otra historia. El acuífero Trinity era como un organismo vivo. Una vez drenado, la recuperación tardó años, incluso décadas. Algunos científicos afirmaban que tal vez nunca se recuperara del todo. Aún así, el pozo de Jacob seguía siendo considerado una de las inmersiones en cuevas más peligrosas de Estados Unidos. No porque fuera el más profundo,
ni el más largo, sino por la ilusión. Parecía fácil. No lo era. Los buceadores seguían llegando, atraídos por las historias, la belleza, la leyenda. Se prepararon. Algunos se quedaron en aguas poco profundas, otros se adentraron más. Pero todos sabían lo que había allí abajo, o creían saberlo. Porque el pozo nunca revela todo de golpe, solo poco a poco. Esas imágenes de dron que mostraron a Kent se hicieron virales y dieron la vuelta al mundo. Buzos, científicos e incluso gente común observaban en silencio. No solo por lo que se revelaba, sino por lo que no. Porque incluso con toda la luz, las cámaras y la tecnología, había lugares a los que el dron no podía llegar. Ángulos que no podía ver, sombras que no podía explicar. Y fue entonces cuando las preguntas volvieron con toda su fuerza. ¿Cómo se formó el pozo, después de todo? El pozo que el tiempo olvidó. Antes de que el pozo de Jacob se convirtiera en un misterio viral con drones y buzos desaparecidos, ya tenía otra historia. Una mucho más antigua, unos 4000 años más. ¿El pozo de Jacob original? Está excavado en las colinas rocosas cerca de la antigua Siquem, a las afueras de la actual Nablus, en Cisjordania. Y si ese nombre te suena, es porque debería. Estamos hablando de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, el que luchó con un ángel y se fue cojeando. Según la tradición, este fue el pozo que Jacob cavó con sus propias manos o mandó cavar tras comprar un terreno a los hijos de Amor. Génesis, capítulo 33, versículos 18 y 19, narra la historia. Llega a Siquem, acampa y hace un trato por el terreno. El texto no menciona el pozo directamente, pero seamos sinceros, nadie se asentaba en aquella época sin una fuente de agua. La tradición oral llenó ese vacío. Y con el tiempo, la historia perduró. La geografía concuerda. La arqueología la respalda. Y la tradición local nunca lo olvidó. Así es como el pozo de Jacob permaneció en el mapa. Pero este lugar no es solo antiguo. Ha visto cosas. Generaciones de manos bajando cubos, reinos en ascenso y caída, sequías que secaron el pozo en verano, y asedios que hicieron de su agua la clave para la supervivencia. Y a pesar de todo, el pozo simplemente siguió fluyendo, hasta que se detuvo. En el año 722 a.C., el imperio asirio invadió Samaria. No solo se apropiaron de la tierra, sino que deportaron a los israelitas y trajeron a su tierra a una nueva población. De esta encrucijada de culturas surgieron los samaritanos, un pueblo con fuertes raíces en la región y tradiciones espirituales propias. Heredaron no solo la geografía, sino también un territorio sagrado. Avanzando rápidamente hasta la época romana, llegaron los primeros cristianos. Alrededor del año 380, los bizantinos construyeron una iglesia sobre el pozo para preservarlo, protegerlo y quizás incluso recuperarlo. Esta iglesia fue destruida durante las revueltas samaritanas de los siglos V y VI. Posteriormente, fue reconstruida bajo el emperador Justiniano. Luego, fue destruida de nuevo durante las cruzadas. Finalmente, a finales del siglo XIX, la Iglesia Ortodoxa griega tomó posesión del sitio y construyó lo que hoy se conserva. Pero esa historia no había terminado, porque en 1979 ocurrió algo brutal. Un sacerdote chipriota llamado Filumenos se hizo cargo del lugar. Fue atacado y asesinado. Asesinado en el pozo que juró proteger. Al principio corrieron rumores. Culparon a extremistas. Culparon a la política. Pero más tarde, los investigadores concluyeron que fue un ataque aislado, cometido por alguien con una enfermedad mental grave. Aún así, el daño ya estaba hecho. El sacerdote se convirtió en mártir. En 2009, fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa griega. Su nombre se sumó a las capas de leyenda que ya cubrían el lugar. Entonces, ¿qué más crees que esconde el pozo de Jacob? ¿Una anomalía geológica? ¿O algo más intencional, más vivo? Deja tu opinión en los comentarios. Te escuchamos. Y si quieres más historias que profundizan en los lugares más aterradores del mundo, no olvides suscribirte. Porque la próxima vez, la verdad podría ser aún más oscura.